Ya, yo estoy grabando de nuevo. A ver, grabe usted. Sí, estamos los dos grabando. Sí. Ya, la voy a detener. Ustedes me dicen, Juan Carlos, no sé si Es un está la minuto. gente ya visualizando. Sí, están ya hay 130, casi 130 que han ingresado. Perfecto. Tenemos un minuto más y partimos. Vale. Hola, muy buenos días a todos y todas. Como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado La desalación de agua de mar como camino a la seguridad hídrica en Chile. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 136 años se ocupa de hacer aportes a la excelencia de la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. En este contexto que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas que se ocupan de temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. El día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del mes de abril, que está dedicada a un tema muy relevante, no solo para el futuro de nuestro país, sino que para el de toda la humanidad, la desalación de agua de mar como una alternativa para enfrentar la escasez de agua. Agradecemos la participación en esta conferencia de Alberto Crece, quien es presidente del directorio de ACADES, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, y es gerente de planificación de Aguas Nuevas. Alberto es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María. En esta conferencia, Alberto abordará tres temas. En primer lugar, nos planteará por qué desalar. Posteriormente, nos comentará sobre el desarrollo de la desalación en Chile y terminará con una visión sobre las perspectivas, necesidades y oportunidades que la desalación representa para el país. Esperamos que esta conferencia nos inspire a trabajar juntos hacia un país más resiliente y seguro desde la perspectiva hídrica. Al final de la presentación, mediante la sección Preguntas y Respuestas, tendrán la posibilidad de plantear sus consultas a nuestro expositor. Les solicitamos además que respondan una breve encuesta que realizamos para estos eventos. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a Reuna que hace posible este foro. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Los dejo con Alberto, que nos va a hacer la presentación. Muchas gracias, Juan Carlos. También buenos días a todos quienes están conectados. No soy muy usuario de Zoom, pero voy a tratar de compartir la presentación inmediatamente. Cuéntenme si se ve bien la imagen y si me escuchan. Perfecto. Sí. Partimos, esto de hacer presentaciones remotas, no lo hacía desde la pandemia, así que las consultas ahí las van transmitiendo a Juan Carlos y luego vamos a tener este Q&A para conversar. La desalación en Chile, como les decía Juan Carlos, vengo en representación de ACADES, la Asociación Chilena de Desalación y Reuso.
que partió por allá post pandemia, año 2022. Y, eh, y bueno, lo primero que quería abordar con ustedes es el por qué desalar agua de mar o agua salobre. Y me gusta partir con la situación que vivió Ciudad del Cabo, por allá por el año 2018. Creo que muchos de ustedes pueden haber escuchado del famoso día cero, que se venía por ahí por abril, mayo de 2018. El día cero era el día que se denominó al día en que iban a partir las medidas más restrictivas de consumo de agua en la ciudad, que había agotado prácticamente todas sus fuentes tradicionales o continentales. A partir de ese día se iba a cortar definitivamente el suministro de agua a través de redes y todas las personas tendrían que obtener su ración de agua haciendo colas, ¿no es cierto?, desde puntos de reparto previamente definidos. ¿Ya? Felizmente para la ciudad ese día no alcanzó a llegar, se aplicaron todas las otras medidas hasta el nivel 6, entre otras incrementos de precio gigantescos, ¿no es cierto?, prohibición de uso para un montón de actividades, y partieron un plan que iba a rematar con una desaladora de agua de mar que debería estar en proceso de operación en estos días. Pero esa situación que vivió Ciudad del Cabo tan crítica, la verdad es que no es propia solo de esa ciudad de Sudáfrica, sino que también de muchos otros lugares. Montevideo ha estado meses con agua salobre saliendo de sus grifos, ¿no es cierto? México, Barcelona, el sur de Francia, se prohibieron el llenado de piscinas en muchas partes. O sea, es una situación que producto del cambio climático ha estado dándose en todo el mundo. No estamos teniendo agua donde acostumbrábamos a tener agua, ¿ya? Y tenemos que ver otras fuentes o ir a buscar el agua que puede estar un poco más lejos, un poco más salada, un poco más contaminada y que evidentemente requiere de esfuerzo, de infraestructura, coordinación, de recursos para disponer de ella. Si vamos a distintas fuentes, Chile siempre aparece entre los países más expuestos, ¿no es cierto?, a las consecuencias del cambio climático. De hecho, Latinoamérica es el más expuesto, de acuerdo al World Resources Institute, y es una condición que vamos a tener que acostumbrarnos. Sabemos que cambió el escenario un poco. Pero cuando pensamos en esta escasez que se está dando en muchas partes, ¿no es cierto? Y en el caso particular de Ciudad del Cabo, uno piensa, ¿esto fue escasez hídrica? ¿Qué es la escasez hídrica? Básicamente un desbalance entre el agua que yo requiero para mis actividades y el agua que tengo disponible. Entonces, si vamos a Ciudad del Cabo y lo googleamos, uno mira la foto de Ciudad del Cabo y lo que más ve es agua. Entonces, ¿cómo puede ser que Ciudad del Cabo haya llegado hasta esa condición? Y uno ve que tiene unas marinas muy bonitas, un estadio, parece un estadio olímpico, ¿no es cierto? Uno dice, chuta, quizás debió haber sido más prioritario haber asignado recursos a disponer de agua en algún momento que quizás a otro tipo de infraestructura. Lo que es importante, lo que sí sabemos es que el agua que tenemos hoy en el planeta es el agua que ha habido siempre, es el agua que había en la época del dinosaurio. Una de las grandes magias del agua es que se transforma, que tiene un ciclo que siempre está disponible en el planeta. Como les decía, un poco más lejos, un poco más contaminada, un poco más salada, pero tenemos también el conocimiento y los recursos también para disponibilizar esa agua. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, como todos sabemos, tuvimos una mega sequía, 14 años continuos de precipitaciones por debajo de los niveles que habíamos tenido en el siglo XX, de los niveles promedio. Eso hace que tenemos este cambio de escenario, donde lo que tenemos que determinar, y lo que dicen múltiples estudios, ¿no es cierto?, no es si vamos a recuperar los niveles del siglo XX. La pregunta es cuánto más abajo van a estar en promedio nuestra pluviometría en los próximos años. Por lo tanto, cuánto menos agua vamos a tener disponible en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros acuíferos subterráneos. ¿Ya? Podemos estar después, por lo tanto, tomando distintas decisiones. Una, podemos trabajar para administrar esta escasez de recursos continentales. Nos podemos poner a rezar, todos los creyentes, podemos mirar al cielo, ¿no es cierto?, y pedirle a San Isidro que llueva un poco más, o hacernos cargo de una condición distinta, hacernos cargo del problema. Y en ese contexto tenemos las herramientas para hacerlo. Todo Chile está a menos de 200 kilómetros de la costa, tenemos una fuente en la práctica infinita de agua, ¿no es cierto? Y sabemos desalar, lo estamos haciendo, lo hemos hecho bien, es
es un proceso que está muy conocido, muy controlado, muy monitoreado. Eh, pero nos enfrentamos muchas veces con atenciones, con desconocimiento que hacen muy difícil desarrollar estos proyectos. Por esa condición es que se forma en 2022 ACAES, que es una asociación que la verdad es que no está por la desalación exclusivamente como tecnología, sino que porque Chile tenga agua. Tenemos propósitos, misión, pero la verdad es que la parte que a mí más me gusta de nuestras declaraciones es la visión. Nosotros queremos que Chile tenga agua, llueva o no llueva. No tiene sentido estar pensando en racionamiento, no tiene ni un sentido estar pensando en afectar el funcionamiento de las ciudades por falta de agua cuando tenemos la fuente a la mano. ¿Ya? Esta comunidad o esta asociación que parte con 12 empresas, un par de sanitarias, unos consultores, abogados, ¿no es cierto? Todos con que participantes de proyectos que muchas veces teníamos contrapartes que nos hacían distintas exigencias, pensamos que teníamos que tener una voz única para validar y empujar este tipo de fuentes, insisto, no solamente desalación de agua de mar, reuso de agua servida, todas las nuevas fuentes, todas las fuentes no convencionales de agua, ¿no es cierto?, son válidas en la medida que podamos apuntar a esta visión de que Chile tenga agua. Hoy día somos prácticamente 80 empresas, ya que tenemos distintos estamentos, como les decía al mismo Juan Carlos, que esto es bien variopinto, tenemos oficinas de abogados, servicios jurídicos, financieros, proveedores, consultores de ingeniería, tecnólogos, desarrolladores de proyectos y lo que llamamos los owners, que son los que operan muchas de estas instalaciones y los mandantes muchas veces de este tipo de proyectos. ¿Ya? Todos estamos con el mismo foco, ¿cómo hacemos que Chile tenga agua en el futuro? Entonces, ¿por qué desalar? Porque cambió el escenario, porque tenemos necesidades y porque sabemos, tenemos una tecnología y una alternativa a la mano que creo, y les vamos a ir planteando a lo largo de la presentación, que todos tenemos que empujar como sociedad. Vamos a la desalación de agua mar entonces, ¿ok? Si tenemos esta alternativa para suplir la escasez hídrica de las fuentes continentales, ¿por qué no estamos yendo hacia allá? Bueno, vamos viendo. Primero, yo les decía que esto es una fuente prácticamente infinita. En la práctica, toda la humanidad en la historia nos hemos podido abastecer, ¿no es cierto?, de agua a lo largo de todo nuestro desarrollo, con principalmente agua continental o agua dulce, que como ustedes deben saber, representa un 3% del agua total, ¿no es cierto? Y de esa, la verdad que estamos trabajando con un 1% de ese stock, ¿no es cierto?, que es el agua que está más o menos accesible para el ser humano. O sea, hemos lidiado con mucho menos del 0,5% del agua disponible en el planeta para abastecer todo nuestro desarrollo como humanidad. O sea, es una fuente que además, como les decía al principio, como es parte de un ciclo, es una fuente que es en la práctica infinita. ¿Qué es la desalación? Básicamente tomar esta agua salada, ¿no es cierto? O puede ser salobre, porque también tenemos agua que tiene contenidos de sales más bajos dentro del continente, y separarle y sacarle lo que es la sal, normalmente con distintas metodologías, pero normalmente en el caso de la osmosis inversa, concentrando las sales en la mitad del agua de mar que yo saco y dejando la otra mitad del agua sin sales. ¿Ya? Ese más o menos es el concepto general. ¿Ya? De hecho, acá en lo que es la osmosis inversa, que es lo que vamos a ver a continuación, normalmente las tasas de recuperación de agua respecto del agua de mar es cercana al 45%, agua desalada respecto al agua de mar. ¿Qué es eso? ¿Esto es algo nuevo? En Chile tenemos sistemas de desalinización en Antofagasta desde el siglo XIX, ¿ya? Luego se han desarrollado múltiples procesos térmicos, pero hoy en día la principal técnica utilizada para quitarle las sales al agua de mar es la osmosis inversa, que son procesos físicos donde el agua a alta presión la hacemos pasar a través de unas membranas que se llaman precisamente de osmosis inversa, muy, muy, muy finas que ayudan a retener prácticamente todas las sales del agua de mar en aproximadamente la mitad del volumen inicial. El proceso cuenta con una captación de unas torres que se ubican a una cierta altura, donde se capta el agua de mar, se bombea hacia los sistemas normalmente se le hace algún tipo de filtración inicial,
porque las membranas de osmosis inversa son muy delicadas, son muy finas y no queremos que se obstruyan, ¿no es cierto? Por lo tanto, hago procesos de filtración, ¿no? Y luego le hago muchas veces en etapa, ¿no es cierto? Y luego paso a la etapa de la osmosis, donde tengo que ponerle altísimas presiones, estamos hablando de 400 metros columna de agua aproximadamente, y la mitad del agua se desala completo al punto que en los sistemas que son de abastecimiento de agua potable o cuando tengo que transportar el agua le tengo que agregar algunas sales, un poco de cal y otras sales, digamos, para que el agua no sea corrosiva y se entrega a consumo. El agua con las sales que recién saqué del mar, ahora concentradas en la mitad de volumen, por lo tanto al doble de concentración, normalmente se descargan directamente de vuelta al mar, devolviendo las mismas sales que acabo de sacar. Ahora, el agua que se entrega, por ejemplo, a consumo humano, luego pasa por la ciudad y sale como agua servida, que se tratan y se disponen de vuelta normalmente en el medio marino. En ese sentido, suma cero. Le devuelvo al mar después las mismas aguas que acaba de sacar, así como le devolví las mismas sales. En el mundo hay 20.000 plantas de desalación. De esas, aproximadamente 9.000, esto es datos del 2021, 9.000 son de agua de mar. ¿Ya? En Latinoamérica, Chile es líder con 24 plantas, ¿ya? Y todo eso tenemos en un catastro identificado, 24 plantas de tamaño industrial, de 20 litros por segundo hacia arriba, la mayor parte concentrada, aquí hay un error, la mayor parte está concentrada en Antofagasta, se nos pasó un cero aquí, vamos a arreglarlo, ¿no? Y dan con una capacidad total del orden de 10.000 litros por segundo hoy día, que son utilizados aproximadamente tres cuartas partes, 70 o 75% hacia minería, el resto principalmente hacia consumo humano. Las ciudades de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Calderas, Chañaral se abastecen 100% con agua desalada de mar. ¿Ya? Copiapó también y Tierra Amarilla una parte importante y algunas caletas y sistemas menores también dentro de otras ciudades. 24 plantas en Chile, somos los líderes en lo que se refiere a desalación en Latinoamérica. ¿Dónde están los mercados más grandes? Básicamente en España, Israel, Arabia, todo el Golfo Pérsico y en Australia. ¿Ya? O sea, tenemos un sistema muy expandido, con mucha historia, que ha ido mejorando radicalmente en el tiempo, pero aún así estamos llenos de mitos. Y mucha gente piensa que la salmuera es casi un barro tóxico blanco que va matando todo. Lo hemos escuchado, por eso se lo estoy contando. Entonces queremos un poco, antes de ir a la visión y a algunos números, ver algunas de estas aprensiones que se tienen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo nuevo en general genera algún tipo de desconfianza y aparecen se exacerban algunos miedos, ¿no es cierto? Y aparecen una serie de temores que redundan en algunos mitos. Les dejo de tarea, de verdad, es muy interesante la historia del tenedor, se las dejo de tarea ahí para que lo busquen y lo googleen, que tiene que ver precisamente con esto, pero ha pasado a lo largo de, de toda la historia con los celulares, ¿no es cierto?, con la electricidad, con las vacunas. La gente genera ciertas teorías que empiezan, sobre todo hoy día con los medios que tenemos, ¿no es cierto?, y las redes sociales, empiezan algunos a decantar y se generan estos mitos, estos fake news. Entonces, ¿qué le ha pasado acá? Aquí tenemos varios. Se habla mucho del consumo de energía eléctrica. Hoy día, el consumo de energía que se requiere para desalar un metro cúbico de agua de mar está cercano a los 3,5 kWh por metro cúbico. La planta de Caldera, ¿ya? Que la vamos a ver un poquito más adelante, que opera en Nueva Atacama para suplir Caldera, Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla, tiene un consumo de 2,7, 2,8 kWh por metro cúbico. ¿De qué estamos hablando? De que si una familia de 4 integrantes con un consumo diario, no alcanzo a ver ahí, pero debe ser entre 100 o 120 litros día, eh, la energía que requeriría para desalar el agua que se consume en esa familia, equivalente más o menos a 60 minutos de una plancha o de una estufa eléctrica, a 40 minutos de un hervidor. Esa es la energía que se necesita para disponibilizar agua de mar desalada para una familia de 4 personas. Si lo llevamos, todos estamos por la electromovilidad, entiendo, ¿no es cierto? Si lo llevamos a la electromovilidad, estamos hablando del consumo de 4 kilómetros de un auto eléctrico promedio, ¿ya? O sea, sí, es mucho más intensiva en energía
que, por ejemplo, sacar agua de un pozo o de un río, ¿no es cierto?, y pasarla por un proceso de filtros gravitacionales, evidentemente. Se requiere mucho más presión, mucho más energía, pero respecto de las actividades cotidianas o de los consumos normales de una familia, es un valor sumamente razonable y que se ha optimizado significativamente en los últimos 20 o 30 años. ¿Ya? Cuando yo partí estudiando esto en otro tipo de procesos tarifarios de empresas sanitarias, siempre se hablaba de 4 a 5 kilovatios por metro cúbico, hoy día estamos en 2,7, 2,8, ya con un promedio cercano, como les decía, a los 3, 3,5. Por lo tanto, además, muchos de los proyectos hoy día están siendo suministrados a través de contratos específicamente con energías renovables no convencionales. El mismo ejemplo que les decía yo de Caldera o la planta de agua de Antofagasta tienen convenios con fuentes de energía solar, ¿no es cierto? O eólica, que están siendo los proveedores de energía para este tipo de proyectos. Segunda aprehensión, oye, pero los inmisarios, ¿no es cierto? El agua, ¿qué pasa con los inmisarios? Ustedes captan agua del mar y se chupan los peces, nos dice mucha gente, ¿no es cierto? Y eso además arrastra, no sé, el fondo marino. Bueno, en general hay un montón de normativas, ¿no es cierto?, de estándares, muchos de ellos que tomamos nosotros como referencia, principalmente de Australia y de España, que establecen criterios que son los que se han utilizado en Chile para el diseño de estas instalaciones. Entre otros, la velocidad de captación en la torre, ya que se ubica a una cierta distancia del fondo marino y a una cierta distancia de la superficie, que es donde más se genera la vida en el medio marino, la velocidad de ignición es de máximo 0,15 metros por segundo. ¿Ya? O sea, prácticamente no hay especie, ¿ya? No hay pez que no pueda salir nadando sin ningún problema. Normalmente lo que menos queremos nosotros es que se nos meta todo tipo de biota dentro de estas líneas. Por lo tanto, se le ponen mallas, se le ponen filtros, se le ponen todo tipo de cortinas, ¿ya? Buscando minimizar precisamente eso, pero con el cuidado de que además la velocidad en esa zona no supere los 0,15 metros por segundo. Como les decía, esto se instala a varios metros sobre el suelo, se hace una caracterización de la biota en la zona de la captación, es toda una serie de estudios, ¿no es cierto?, para minimizar el ingreso de esta biota dentro de las líneas. ¿Ya? Muchas veces lo que nos pasa es que se van incrustando bivalvos en las líneas y hay que hacer limpieza periódica de ese tipo de, de vida dentro de los tubos. También que estamos buscando modelos y herramientas para minimizar el ingreso, como les decía, de plancton y especies microscópicas que van a pasar por estas barreras o filtros, ¿ya? Porque al final igual nos generan algún tipo de dificultades en el proceso propiamente tal. Tengo un video acá que me manda Humberto Díaz, que es el de la hizo, una captación. Lamentablemente no alcancé a comunicarme con él hoy día para que me diera el dato de cuál era la fuente que está permanentemente buceando y monitoreando las instalaciones. Como pueden ver, está lleno de vida, peces a la captación. ¿Se podría evitar la entrada de plancton? Hoy día hay herramientas de plancton y en realidad de fitoplancton, de zooplancton, de larvas, ¿ya? Hay un montón de herramientas que se están utilizando precisamente para protegerte. Hay cortinas de burbuja con distintos proveedores, canadienses, unos chilenos, unos noruegos, lo que se han utilizado exitosamente básicamente para prevenir sobre todo las medusas que tienden a bloquearte en algunas zonas estas torres de captación. O sea, las torres de captación lo que buscan es captar el agua con la menor cantidad de biota posible, ¿ya? Existen técnicas y eso se logra. Los peces que lograsen pasar, en general se llama, eh, tiene un nombre técnico que Humberto siempre me lo dice, que son los que llegan hasta la zona y que de repente uno tiene que, en las rejas o filtros, sacar, normalmente son de cantidades muy bajas, ya muy bajas. En el caso de varias plantas que se han evaluado en Chile, lo que se saca ahí es menor el consumo de 1 o 2 pelícanos promedio. Y lo que son las larvas y que pasan eventualmente a hacer proceso, se miden en peces adultos equivalentes, ¿ya? Y normalmente estamos hablando de que en todos los casos que hemos analizado son menores al 1%
de la pesca de ese tipo. Estamos hablando de 0,2 o 0,3% en el caso de la planta de, de Aguas Pacífico en la quinta región, se terminó como peces de adulto equivalentes que se podrían eh, considerar respecto de la pesca que se hace de ese recurso en la zona. O sea, nosotros vamos a seguir buscando técnicas y aplicando técnicas para minimizar esto, pero no tiene un impacto realmente significativo en el entorno. Pero más allá de estas aprensiones, creo yo que la que normalmente aparece, el temor más expandido, tiene que ver con la salmuera, ¿ya? Que en realidad es el agua de rechazo del proceso que tiene el doble concentración de sal que el agua de mar, poquito menos, estamos hablando de un 6% de salinidad, ¿ya? Porque como les decía al principio, el agua de mar la captamos, ¿ya? La pasamos a través de estas membranas con alta presión y el agua que pasa, que es un poco menos de la mitad, queda sin ninguna sal y la otra mitad, ¿no es cierto?, queda con todas las sales que recientemente habíamos sacado del mar. Pero vamos viendo este fantasma que aparece con la salmuera. ¿Cómo se descarga normalmente la salmuera? Se descarga a través de emisarios submarinos que tienen una serie de difusores donde tratamos de maximizar la dilución inicial. Esto es como la chaya de la ducha, ¿no es cierto? Una cosa es que salga todo con un gran chorro concentrado en un punto, otra cosa es que yo pueda usar una chaya que disperse más rápidamente y que si esta chaya fuera infinita, básicamente tendría un impacto cero en el fondo marino. Acá sí hay una zona donde hay más salinidad. Es agua la que se descarga, ¿ya? No es barro tóxico, no. Es agua, ¿ya? Con el doble de sal. Y rápidamente esa salmuera se dispersa, ¿ya? Y se equipara su concentración con la del entorno. Rápidamente estoy hablando en plantas como donde que hemos estado monitoreando, como la de Caldera, ¿no es cierto? O en plantas como el modelo que se está aplicando en Quintero, en el proyecto de Aguas Pacífico, 2 segundos y tenemos una diferencia de concentración respecto del entorno menor al 5%, que es el estándar australiano, que se considera que ya está fuera del área de influencia. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta área de influencia? Vamos viendo. Se hacen estos modelos de difusión, ¿no es cierto? Se utilizan distintos elementos, se modela todo, olvídense la cantidad de tiempo que uno tiene que dedicarle a la caracterización del medio marino con modelamiento de corriente, se fondean correntómetros por campañas de verano-invierno, estamos hablando de varios meses estos correntómetros tomando registros, hacen mediciones en profundidad, estudios de oleaje, derivadores, hacen modelos de dilución inicial y luego de dispersión de estas concentraciones de sales. Todo eso es modelos, información y en qué redunda. Redunda, voy a avanzar y después voy a ver esta lámina, pero un segundito, me falta una lámina que escondí. Pero redunda en que la zona en torno al difusor, que es la que tiene mayor salinidad, en todo Chile, en la planta más grande de Chile, es cercano a un cuarto de una cancha de fútbol. La planta que opera en Nueva Atacama en Caldera, la zona de mayor salinidad en vista en planta es más chica que una cancha de tenis. ¿Ya? Si hubiese una zona de afectación, estamos hablando de una superficie del tamaño de una cancha de tenis, en el caso de Caldera, ¿no es cierto?, que le permite a las ciudades de Caldera, Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla tener la seguridad que van a tener agua, llueva o no llueva. ¿Ya? Que ya tuvieron un corte de agua el año 2012-2013, precisamente porque bajaron los niveles de los acuíferos al punto que no podían ser explotados. Con esta solución, que tiene una zona, comillas, ¿no es cierto?, de influencia o de afectación más chica que una cancha de tenis, eh, la verdad es que se puede dar seguridad hídrica a esta región. Pero la pregunta que me hago a continuación, ¿es realmente una zona que está afectada? ¿Ya? Y acá voy a ir directo al video. Esta es una filmación del video de la descarga de Caldera, ¿ya? De la planta Caldera. Se tiene que hacer cada 6 meses, como parte de dental, y pueden ver, parece un acuario, ¿ya? Está lleno de vida. Una zona que tiene un poco más de salinidad, sí, pero no tiene afectación sobre la especie. Roberto ha hecho un catastro que podrían verse afectadas por salinidades un poco más altas, y la verdad que son muy puntuales. No vamos a necesitar el tubo, si es que la población, ahí se ven un poco los difusores,
Por lo tanto, en general, el tema de la salmuera hace mucho rato que dejó ese tema. Ya no es algo que realmente genera algún tipo de preocupación particular. ¿Ya? Mucha gente nos pregunta, hoy, ¿y va a aumentar la salinidad de los océanos si hubiese muchísimas plantas? Como les decía, esto tiene suma cero. Lo que se capta, se devuelven las mismas sales que tiene el mar originalmente. Y si nosotros pudiéramos sacar el agua directamente del mar sin tener que hacer esta separación en tierra, estaríamos haciendo lo mismo que hace la naturaleza. La naturaleza evapora agua de mar, ¿no es cierto? Y lo que hacen las 20.000 plantas que hay en el mundo es más o menos la milésima parte de lo que hace la naturaleza todos los días, ¿ya? Cuando se evapora agua del mar. Nosotros aceleramos este ciclo, básicamente. Otra cosa nos preguntan, ¿hay aumento de la temperatura? En general, prácticamente todos los procesos que hoy día se destinan a desalación de agua de mar como producto de agua de mar se hacen a partir de procesos físicos, como la osmosis inversa. No son procesos térmicos, ¿ya? Los procesos térmicos que todavía se aplican en algunas partes, normalmente el agua desalada es un subproducto de una torre de enfriamiento donde se capta el vapor y se aprovecha de desalar agua de mar, pero no es el foco inicial del proyecto, ¿ya? Volvemos entonces. ¿Hay otras aprensiones? Sí, hay aprensiones respecto a las obras marinas, lo que se refiere al ruido submarino, a la aplicación de tronaduras que a veces son necesarios cuando no se hacen tuneleras, por ejemplo, o a la suspensión de sedimentos. En todas estas áreas, créanme que hay muchas oportunidades y además hay mucha tecnología, hay mucho diseño, hay muchas técnicas de construcción que hoy día han minimizado todos estos efectos y por supuesto que los tenemos que monitorear, por supuesto que tenemos que hacerle seguimiento a todos estos efectos, tal como se hace como con un puerto, como con cualquier tipo de instalación. Respecto a los químicos, nosotros tratamos de minimizar los químicos, en general todo se neutraliza previo a su descarga, las concentraciones son muy bajas, estos productos ya están neutralizados, ¿no es cierto? Y en general se utilizan, sobre todo en lo que es consumo humano, productos que tienen que ser autorizados por la autoridad marítima y por las autoridades de salud correspondientes. Estamos desde acá tratando, hace un tiempo, estamos diseñando un proyecto de transparencia operacional. Lo que me encantaría tener este mismo video que acabamos de ver aquí en línea para que lo viera cualquier persona en cualquier momento del día, como pasa con las calles de muchas ciudades de Chile, ¿no es cierto? Para que generar esa confianza de que es un proceso conocido, donde hay mucho análisis, mucha ingeniería en el diseño, en los efectos, y con modelos que me encantaría que pudiésemos tener registro en línea, que estuviéramos calibrando permanentemente qué es lo que se hace. En general, se hizo una memoria en la universidad, en la Universidad de Santa María, donde básicamente una niña tomó todos los planes de vigilancia ambiental, todos los modelos de los estudios de impacto ambiental, y los contrastó con las mediciones de estos planes de vigilancia, y en general las mediciones de salinidad terminaron siendo menores hasta la fecha, ¿no es cierto?, que las que se habían modelado inicialmente en el proyecto. Acá hay lo que es registro en línea es un desafío técnico súper interesante, ¿eh? Hemos estado viendo con distintos proveedores y acá hay unas oportunidades de ingeniería para ver cómo puedo tener un sistema que me ayude a medir salinidad y tener estos modelos calibrados en línea. No es fácil, tanto desde el punto de vista técnico, pero también sobre el punto de vista de seguridad, ¿ya? Hemos sabido de algunas boyas que han puesto algunas empresas que han aparecido luego vendiéndose en una feria de pulgas de algunas localidades. Ok, por lo tanto, tenemos la necesidad de contar con agua, porque se nos cambió el escenario. Sabemos entonces además que existe la oportunidad de hacer un proceso que es controlado, que es conocido, que es puede ser súper amigable con el medio ambiente, que puede utilizar energías renovables no convencional, que el impacto realmente, si es que existieran, es una cuestión muy acotada y la verdad es que es muy menor. Entonces, ¿cómo deberíamos avanzar? ¿Dónde querríamos estar? Y la reflexión que nosotros hacemos es que me encantaría que todo Chile tuviese seguridad hídrica, que tuviese agua, llueva o no llueva, que estemos en las condiciones de Antofagasta, Tocopilla, Caldera, Chañaral, Copiapó, en lo que se refiere a disponibilidad de agua. O que estemos en el estándar de Australia. Australia pasó por una condición de sequía muy similar. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a construir desaladoras de agua de mar, recuperó las condiciones del continente, empezó a llover y siguieron construyendo desaladoras de agua de mar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque entendieron la importancia de la seguridad hídrica y lo que hacen hoy día es un equilibrio. Vale decir, si llueve, ocupo más la desaladora. Si aumentan mis fuentes continentales,
bajo el uso de mi desalador y mantiene un equilibrio de todas sus fuentes y tienen esta seguridad que les permite hacer crecer y desarrollar a las ciudades. ¿Ya? ¿Dónde quisiéramos estar? Me encantaría estar. Esta es la foto que les decía de la planta de Caldera. La construyó Consul, una empresa del Estado, ¿no es cierto? La opera Nueva Atacama desde el año 2021 y el año 2022 obtuvo el premio del Global Water Award a la mejor planta de salinización del año. 5 razones. Proyecto público-privado para agua potable con energías renovables no convencionales que se construyó con tunelera, ya no tocó el borde costero y además tiene consumo de energía de los más eficientes del mundo, 2,7, 2,8 kWh por metro cúbico. Y en esta foto que está acá, siempre me aparecen las dos boyas. Créanme que cuando vayan para allá, invitados todos, van a ver dos boyas, una del inmisario y otra del emisario, donde está precisamente la captación y donde está la salida. Están, no sé, 75, no, sí lo sé, 75 metros una de otra. ¿Ya? Seríamos muy poco inteligentes de poner la captación cerca de la descarga si tuviésemos la percepción de que eventualmente la descarga llegue allá y estuviésemos captando mucho más sales. Pero es tan rápida la dilución, tan eficiente y tan conocido eso, que están instalados, como les decía, 75 metros uno de otro. Eso, perfecto, entonces, allá me gustaría estar, pero tiene un costo, evidentemente. Un costo de inversión y un costo de operación que hoy día se traduce en términos bien generales. Estoy hablando a nivel de la captación, perdón, de la producción de agua desalada. Estoy hablando de 1,5, entre 1 y 2 dólares por metro cúbico, la experiencia en Chile. Evidentemente depende mucho de una serie de condiciones, de las obras marítimas y sobre todo también de la escala. ¿Ya? Una planta chica, proporcionalmente mucho más cara el dólar por metro cúbico que una planta más grande. Esos mayores costos, ¿ya? Son más altos que sacar agua de un pozo, por ejemplo, o sacar agua de un río. Pero, ¿qué hago cuando no tiene agua el pozo, cuando no tiene agua el río? ¿Suspendo la operación de la ciudad? ¿Afecto todo el crecimiento, el desarrollo de la ciudad? Tengo que tener una alternativa. Esto no ha pasado en Chile con otras fuentes. En el caso del río Maipo, todos sabemos que Aguas Andinas tuvo que construir sendas lagunas para tener 36 horas de autonomía cuando el río baja Chocolate, porque la isoterma subió, ¿no es cierto? Y porque donde nevaba ahora cae agua, arrastra sedimento y la planta de las Vizcachas no puede operar. ¿Qué hace en esa instancia? Aguas Andinas va y abastece las Vizcachas desde unas lagunas gigantes que están en la zona de Pirque. ¿Cuánto cuesta esta obra? Del orden de 100 millones de dólares. ¿Cuánto fue el impacto de la tarifa de Santiago? Del orden de un 1%. ¿Qué pasó en Magallanes, Puerto Natales? Producto de lluvias que no se habían registrado en 40 años, la turba, que es una condición natural de los ríos, hicieron que el estero Dumestre, que es la fuente de Puerto Natales, se transformara en un T. ¿Ya? Tenía filtración directa a la planta, hubo que hacer una planta, un floco decantador, para que opera un par de meses al año, cuando llueve y cuando se arrastra turba. ¿Ya? En esos casos, estos tienen impactos tarifarios. Aún así, ¿cuánto vale eso? Bueno, la fórmula esa es la que está en la ley de tarifa del sector sanitario. Ya básicamente paga una cuota por las inversiones, ¿no es cierto?, más los costos de operación. Pero estamos hablando que con todo, en Chile, los servicios sanitarios, que incluyen toda la etapa de servicio, cuestan entre 1 y 3 pesos por litro. ¿Ya? Esto nos podrá subir en el caso de Agua Andina un 1%, en Aguas Magallanes, no sé, será 5 puntos, 10 puntos, lo que fuese, pero la pregunta es cuánto nos cuesta, cuánto es el costo de quedarnos sin agua. ¿Ya? Pero no solamente el costo de quedarnos sin agua, cuánto es el costo de no saber si voy a tener agua. En el caso de Arica hicimos otro análisis. ¿Ya? Arica es una ciudad que se abastece de una batería de pozos de dos valles, Azapa y Yuta. En Azapa hay del orden de 3.000 litros por segundo en derechos otorgados. La recarga sustentable, de acuerdo a la DGA y muchos otros análisis que se han realizado en la zona, cercano a los 700, 800 litros por segundo. Eso podría ser el equivalente al 90% de excedencia de los ríos. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si, no sé cuánta, todos los veranos, la sanitaria de la zona, que se llama Agua del Altiplano, pasa susto, porque los pozos no saben cuánto le van a rendir. El acuífero se mueve todos los años. Y en esa condición de escasez que le pasó a Coquimbo en algún momento, las ciudades tienden a crecer menos, porque hay proyectos de tipo industrial, turístico, habitacionales, que se desarrollan normalmente fuera de la zona de concesión de las sanitarias. Y si las sanitarias no tienen certeza que van a tener agua para sus clientes regulados,
es mucho más complejo decirle a un señor inversionista, ok, yo le puedo entregar agua, pero no le aseguro si el próximo verano va a tener o no un proyecto turístico, por ejemplo. Eso hace que se detengan los proyectos. Se trabajó con Quirós y Asociados, en Aguas de la Tribuna trabajó con ellos para determinar cuánto menos podría crecer la ciudad, ¿ya? Y a partir de una serie de análisis estadísticos llegó a la conclusión de que producto de la inseguridad hídrica, la ciudad crecería un 0,7 puntos porcentuales menos, ¿ya? Que lo que crecería con seguridad hídrica. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce que el PIB regional, ya a lo largo de 10 años, disminuiría del orden de 400 millones de dólares. Ahora, dependiendo del estadígrafo, si tomamos una desviación estándar menos, estamos hablando entre 180 y 400 millones de dólares menos de crecimiento de la ciudad de Arica. ¿Producto de qué? De no saber si voy a tener agua en el próximo año. Si a eso le agregamos el riesgo de cuál sería el costo, además, si realmente se cortara el agua, como le pasó a Copiapó, como le pasó a Ciudad del Cabo, ¿ya? El costo por año de no contar con agua, calculado a partir de reducción de bienestar social, del costo sanitario, es del orden de 60 millones de dólares por año, con una reducción de la disponibilidad de agua de un tercio de su capacidad, 200 litros por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el caso? Si yo tuviese una desaladora que tuviese que garantizar la continuidad de suministro, estaríamos hablando que me cuesta 60, 70 millones de dólares, pero ¿cuánto me cuesta no saber si voy a tener agua? Por ahora me cuesta entre 180 y 400 millones de dólares en 10 años, más 60 millones de dólares por año, en caso que yo tenga que rotar consumo y afectar el funcionamiento completo de la ciudad eh, por, eh, por, una, por un déficit de 200 litros por segundo. Parece tan evidente que deberíamos tener un backup, ¿ya? Que deberíamos tener una fuente que le dé seguridad hídrica a Arica, pero nos cuesta mucho tomar la decisión. Entre otras cosas, porque claro, esos 60 millones de dólares hay que financiarlos, y tomando la misma referencia de Santiago, en el caso de Arica solo podrían ser 20 puntos de tarifa. La pregunta es cómo lo hacemos eficiente para que minimizar ese costo, destinar ciertos recursos que implican un menor impacto de la comunidad, pero evidentemente con el primer foco es que la comunidad siga operando, la ciudad siga funcionando. Voy a apurarme un poco porque me toma mucho tiempo, Juan Carlos. Tenemos muchas oportunidades, ¿ya? Tenemos que ser eficientes para ello. Eficientes ¿con qué tipo de medida? Como el proyecto Aguas Pacífico. Primer proyecto multipropósito desde el origen, que está en Quintero, que va a abastecer una fuente en el sector de Quilapilún para un cliente minero, pero que fue diseñado con el doble capacidad y le permite entregar agua a un montón de usuarios en el camino que están con escasez y que no podrían haber accedido a un proceso de salvación si no hubiesen tenido esta conducción que pasaba cerca de ellos, ¿no es cierto? Y que fue concebida para precisamente compartir esta economía de escala, esta capacidad disponible. Eficiente en el transporte, ¿ya? No puede ser que tengamos que cada proyecto minero de alguna región que tenga que ir a la playa a buscar agua y muchas veces no es suficiente. Muchos proyectos chicos de minería de oro en la tercera región, por ejemplo, que necesitan 50 litros por segundo, no pueden desarrollarse con agua de mar porque no les dan los números para ir a buscar agua de salar y llevarla hacia arriba. Nótese que en proyectos grandes por cada 500, 600 metros de elevación, estamos hablando de una desalación adicional. O sea, proyectos grandes que les cuesta $6 por metro cúbico en la cordillera el agua desalada, $1 es desalar, $5 es transportarlo. Entonces tenemos que buscar redes eficientes, como el sistema interconectado eléctrico, para poder aprovechar esta economía de escala, sobre todo lo que se refiere al transporte. Estos estudios se han hecho, digamos, lo hizo la Universidad de Queensland en la tercera región con el patrocinio de Mitsubishi Corporation, y han generado modelos de redes de transporte eficiente de las aguas para que el día de mañana alguien llegue y se conecte a estos hubs de distribución, ¿no es cierto?, desde carreteras hídricas que optimicen este transporte del agua desde la costa hacia los valles. Por último, tenemos que avanzar ok, estamos convencidos, podemos hacerlo eficiente, mucha pega para la ingeniería acá, pero topamos con los permisos, topamos con la burocracia. En Chile estamos hablando que un proyecto de desalación de agua de mar se está demorando entre 8 y 10 años desde que se toma la decisión de invertir, se hacen los estudios de línea base,
se hace la evaluación, los estudios ambientales, se presentan para evaluación y luego se licita, se construye hasta que opera 8, 10 años. No podemos ir con esos plazos y hemos estado muy presentes en la discusión regulatoria desde acá para, precisamente, creo que fue el corazón de la asociación. Sabíamos que venían proyectos de ley asociados a desalación y creíamos que teníamos que tener una voz como desarrolladores, como operadores, como proveedores de este tipo de servicios. Y hemos estado en múltiples actividades. No nos ha ido muy bien con los procesos, creemos que se están, en vez de estar simplificándose y haciéndose más Mm. eficientes, estamos metiéndole mucho más dispersión al proceso y que lo hace más riesgoso, más largo, más caro, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos a full trabajando en eso. Nuestra visión también es que tenemos que vincularnos con la academia, tenemos muchas asociaciones con distintos gremios, universidades, porque tenemos que partir desde abajo. Hemos llegado mucho a los tomadores de decisión, ¿no es cierto?, a los ministerios, a distintos inversionistas, pero en realidad la licencia social se obtiene desde la comunidad. Ya eso lo hemos visto en varios proyectos, y estamos buscando obtener esa licencia social como información, con antecedentes acá. eh, Hay algunos ejemplos de Atacama, donde precisamente la misma planta que les mostré la descarga se instalaron con la Universidad de Playa Ancha, el hub ambiental, se instalaron bioindicadores, algas especialmente sensibles a la sal a distintas distancias del difusor. A los 10 metros las algas mostraban que no tenían ningún tipo de afectación. Eso, y en la medida que llegamos a la comunidad y vamos comunicando esto e invitamos a toda la comunidad a la planta, porque una vez cuando uno ve la planta se da cuenta que en realidad esto es bastante positivo, va mejorando la percepción de la gente. Nosotros hacemos mediciones permanentes, o sea, perdón, no de Atacama, hacemos mediciones permanentes del nivel de calidad, y la que era la peor empresa sanitaria de la industria hoy día está por encima de la media. En ACADES hacemos mucho comunicación, estamos permanentemente participando en columnas, en entrevistas, en difundiendo este conocimiento, lo invitamos a ustedes. Y esto que estamos haciendo ahora es precisamente en ese ámbito, difundir conocimiento. Tuvimos un congreso el año pasado con mucho éxito, más de 700 personas, y vamos a seguir trabajando en eso. Y aprovecho, por lo tanto, a invitarlo inmediatamente al congreso del 2026, que lo vamos a hacer en el Metropolitan, en la ex Casa de Piedra, en la Semana del Agua, los días 18 y 19 de marzo. El 17, de hecho, ya estamos viendo también hacer algunos side events de capacitación y de divulgación. Eso es lo que tenía para presentarles, Juan Carlos. Se me pasó un poco la hora, pero uno se entusiasma aquí y empieza a contar quizás un poco más detalles de algunas de estas materias. No, muchas gracias, Alberto. Muy interesante la presentación. Se ve que hay una necesidad y están todas las herramientas para poder satisfacerla. Eh, te quiero, te quiero pasar aquí a la sección de preguntas. Hay varias consultas que nos han hecho. A ver, partiendo por una de Roberto Cádiz, que plantea cuánto tiempo está tomando todo lo que es el proceso de permiso desde la concepción del proyecto hasta la operación de las plantas existentes. Te comentaba un poco antes, está tomando entre 8 y 10 años promedio. Ya hay algunos casos más largos y algunos casos más cortos. Creo que el más corto puede haber sido Aguas Pacífico, del orden de 6 años van a ser. ¿Cuál es la gran dificultad? Es muchas veces la discrecionalidad que todavía existe respecto de la revisión de algunos alcances. ¿Ya? El hacer los estudios de línea base, que se tienen que hacer con campañas de invierno, de verano, correntometrías, modelaciones, etcétera, partimos de la base de tomar datos durante al menos un año, que luego, en algunos casos, se hacen algunas observaciones que son, como te decía yo, no son las mismas en todos lados. Tenemos que tratar de acotar esos alcances y que te obligan a repetir campañas, y eso le agrega inmediatamente 6 meses más o lo que fuese, si es que es necesario avanzar en esa línea. Es fundamental, a mi juicio, no queremos saltarnos la fila, queremos que se haga de manera eficaz y eficiente. La concesión marítima, que ha sido un tema bien emblemático, se puede demorar 3 años en que te la otorguen hoy día, ¿ya? Y no existen unos plazos, no existe silencio administrativo, no existen plazos que conminen o que de una u otra forma castigue
a quien los excede. Entonces, eso entendemos que hoy día se está buscando tratar de hacer más eficiente, más riguroso, pero ahí tenemos una tarea grande por hacer aún. Muchas gracias. Sebastián Bernstein pregunta sobre lo que son los rangos de costo de desalación en Chile a nivel de mar, pensando en el potencial uso para la agricultura. Mira, estamos trabajando con una empresa consultora precisamente en tratar de mejor definir esos rangos, ¿ya? Porque uno tiene referencias internacionales, en la asociación somos socios también de Saldata, y entonces tenemos una base de datos muy fuerte que tienen acceso a todos nuestros socios. Eh, pero cuando lo llevamos a la realidad chilena, aparecen precisamente estas contingencias, algunas que son de tipo administrativo y que muchas veces te extienden los plazos, ¿ya? Y los plazos significa costos. Con todo, el estándar normalmente se manejaba en torno a $1 por metro cúbico para plantas grandes. Ese dólar por metro cúbico hoy día con plantas grandes está subiendo bastante más. Pero eso acotado a lo que es obras marítimas y la planta. Las obras marítimas son significativas dentro del costo total. Si te encuentras con condiciones particulares que te obligan, por ejemplo, a hacer un tonelado de la obra, esos costos pueden ser mucho más altos. Proyectos bien emblemáticos hoy día están más cerca del $1,50, incluso los $2 por metro cúbico cerca de la costa, ya dependiendo de las exigencias. Estamos viendo algunos proyectos que van por zonas súper escarpadas en el borde costero del norte de Chile, mitad de desierto, que, eh, que normalmente, como pasaba con muchas tuberías de otros servicios, iban sobre terreno, ¿no es cierto?, anclados con machones. Hoy día no, tienen que ser completamente enterrados en este farellón que te obliga a hacer instalaciones con helicóptero, que te obliga a hacer una especie de cable cars, no se me fue la palabra, pero tú tienes que hacer todo como esta línea de teleférico, ¿no es cierto? Mm. Para ir, todos esos costos adicionales muchas veces redundan en el costo final un mayor costo Mm. final del producto. Pero estamos hablando, si se hace bien, estamos hablando de CAPEX y OPEX, del orden de $1,50 por metro cúbico en plantas grandes. Plantas pequeñas para una caleta, evidentemente, tienen otros valores. Gracias. Tú planteaste el caso de un proyecto minero en Quilapilún, ya en que ahí había una desaladora que atendía diferentes sectores. Así es. Eh, y Javier García nos pregunta si es que existen algún otro tipo de barreras para el desarrollo de este tipo de proyectos, específicamente barreras legales, administrativas, fallas de Hay una mercado. barrera gigante que nosotros quisiéramos sacar, Ya. que es que un proyecto como ese, el proyecto se llama Aguas Pacífico. Ya está en la Bahía Quintero, la comuna de Puchuncaví. El agua desalada del mar se va a transportar hasta la zona de Tiltil, y la Pilún se llama, para un proyecto minero que demanda la mitad del caudal. La otra mitad, eh, los inversionistas tomaron el riesgo de sobredimensionar todo y reservarse el derecho de proveer de agua aprovechando la economía de escala principalmente de las conducciones, ¿no es cierto?, proveer de agua a distintos usuarios de la línea. El gran problema que enfrentó ese proyecto es la gestión de terreno. Creo que fueron 105 distintos dueños de terrenos, con quienes tuvieron que negociar uno por uno, ¿no es cierto?, o la servidumbre o la propiedad del trazado, cosa que no tienen que hacer otras industrias, como la industria minera o como la industria sanitaria, que tienen derecho a imponer servidumbre. Evidentemente, compensando el costo del uso de la faja, ¿ya? Pero no dejándolo a esta negociación uno a uno de cada uno de estos tramos, ¿ya? Eh, esa facultad de imponer servidumbre, como pasa con cualquier otra infraestructura de bien de uso público, como pueden ser las carreteras, ¿no es cierto?, u otro tipo de instalaciones, debería ser reconocida, ¿ya? Porque evidentemente acá lo que se está haciendo al final del día es entregándole agua a una cuenca, ya que si tiene una desaladora es porque naturalmente tiene un déficit hídrico.
todo proyecto de desalación lo que hace es reemplaza o libera recursos continentales, llámese ríos, acuíferos, lagos, ¿ya? Al incorporarle agua a una cuenca. Es un bien público que debería ser reconocido por el lado de, por lo menos, de la constitución de servidumbre, sino, sobre todo para proyectos multipropósitos, si no se hace mucho más complicado hacer, desarrollar el proyecto. Perfecto. Y esa era la segunda pregunta que planteaba Javier precisamente, o sea, ¿cuál es el rol que debería tener el Estado en este tipo de proyectos? Debería favorecer, porque lo que hacen ese tipo de proyectos es integrar demanda, disponibilizar agua para actores, muchos de ellos APR, el mismo proyecto de Aguas Pacífico creo que tiene convenio con 40 sistemas de agua potable rural, para entregarles agua en el camino que hoy día están comprando con camiones de aljibe, que sí, que eso sí que tiene impacto, digamos, ambiental. ¿Ya? Entonces es una solución que solamente se factibiliza en la medida que tiene escala. Y si hay alguien que esté dispuesto a apoyar, a entregarle agua a una cuenca, ¿ya? Y a apostar un poco a hacer uso de esta capacidad, de estas economías de escala, debería tener facilidades, a mi juicio, en vez de dificultades. Gracias. Aquí Melanie Gautier nos pregunta, precisamente a raíz de esta gran cantidad de plantas desaladoras que se están instalando y además la aparición de los nuevos proyectos de hidrógeno verde, si es Ujú. que se puede considerar esto de la desalinización como una alternativa sostenible a largo plazo, sin comprometer los sistemas marinos, Mira, pensando en la gran cantidad de plantas que se van a instalar. una vez me preguntaron, pero ¿cuántas plantas aguanta el borde costero? ¿Ya? Y yo le decía, mira, es lo mismo que preguntarme cuántos hoteles puede aguantar el borde costero. El impacto en el borde costero propiamente tal es el tamaño de un galpón, de un galpón grande, dependiendo de la escala, ¿ya? Y el impacto en el medio marino, veíamos recién que en realidad eh, eh, nunca es inexistente. Siempre, toda actividad que hacemos todos los días tiene algún tipo de impacto, pero la verdad es que no es significativo, es muy menor. Por lo tanto, a mí me encantaría tener una batería de plantas desaladoras, ¿ya? Que se interconectaran en un sistema, que aprovecharan economías de escala y que pudiésemos separar lo que es la producción de lo que es el transporte, de lo que es el consumo, de manera de darle seguridad hídrica y que todos tengan la certeza de que van a contar con el recurso para desarrollar sus actividades. Mientras mejor lo hacemos, mientras más estructurado y aprovechamos estas economías de escala, lo más probable es que va a ser más barato, ¿ya? Eh, Respecto al hidrógeno verde, evidentemente, no tiene mucho sentido que si tenemos 5 o 10 proyectos en Magallanes o en Antofagasta, cada uno tenga su propia desaladora y tenga su conducción, pero no por un tema ambiental, sino que por un tema de eficiencia económica. Es muchísimo más barato tirar un tubo grande que tirar 3 tubos chicos. Muchísimo más barato, normalmente. Normalmente subir un diámetro de tubo no te modifica mucho el presupuesto, pero muchas veces te duplica o te cuadriplica la capacidad de porteo. Entonces, en ese sentido, de la eficiencia económica, de la eficiencia también de los procesos y de los proyectos, lo más natural sería que buscásemos esta sinergia, pero de verdad, desde el punto de vista ambiental, yo no le veo ningún problema, ningún riesgo a que tuviésemos 5. De hecho, en Caldera tenemos 4 plantas en 20 kilómetros, ¿ya? De distintas empresas y la verdad es que el impacto es cero, como les mostrábamos recién ahí en el video. Gracias. Jaime Ulloa pregunta tu opinión respecto al uso de tecnologías modulares y de pequeña escala para desalación, pensando en localidades pequeñas. Ahí nuevamente, absolutamente bienvenido, sobre todo caletas del norte. Hay un par de caletas en el norte de Chile que tienen sistema de desalación. Muchas veces el gran problema ahí es de tipo operacional. Digamos, hay que hacer una buena capacitación, o hay que tener un operador, o hay que reconocer, digamos, hay que destinar ciertos recursos para esos efectos. Pero lo otro súper importante es que en la discusión regulatoria que estamos teniendo hoy día, donde la cantidad de requisitos que se están tratando de instalar para obtener una concesión de desalación, que pueden ser muy difíciles de alcanzar para cualquier proyecto, serían prácticamente imposibles para un proyecto de un condominio, de una caleta, de algún centro turístico que quisiera utilizar este tipo
de tecnología que en esa escala es absolutamente inocuo, pero que hoy día tienen que pasar por un derrotero que realmente sería inalcanzable para proyectos de menor escala. Ahí creo que la parte fundamental va a estar en que entendamos que hay proyectos que, ok, que hay que pedirle todas estas campañas de monitoreo, etcétera, pero deberían haber proyectos como estos que te estoy mencionando que deberían tener algún tipo de proceso simplificado para su implementación. Gracias. Nos quedan un par de preguntas más en virtud del tiempo. Bilder Ortiz pregunta si la contaminación de los mares con los plásticos y residuos no perecibles, si es que afecta la desalinización del agua para consumo humano. No, lo que más va a pasar, digamos, es que utilizamos sistemas como los que utilizamos hoy en día. Lo que más podría pasar, si que hubiese una contaminación realmente significativa en algunas zonas, es que los filtros previos, los que protegen a las membranas de osmosis, deberían obturarse de manera más permanente, entonces habría que hacer retrolavado, por lo tanto habría un poco más quizás de un poco menor recuperación de este 45% que se tiene hoy día, a lo mejor baje un poco, a lo mejor te van a aumentar un poco los costos, producto precisamente de estas líneas, o sea, de estos procesos de limpieza, de estos filtros que precisamente buscan proteger a las membranas de osmosis, pero como les decía antes, las membranas son capaces de retener virus, bacterias, son elementos microscópicos que normalmente son mucho menores que los que podrían darse por contaminación de microplásticos, por ejemplo. Pero sí vas a tener en todo el proceso previo, que también son en algunos casos son filtros granulares y luego tenés otro tipo de membrana de ultrafiltración previo a la osmosis inversa, ahí vas a tener que estar lavando y en el peor de los casos teniendo que tener un tren adicional a lo mejor para garantizar una cierta continuidad de la operación sin tener que detener el proceso. Gracias. Hay un proyecto de ley que está en este minuto en debate en el Congreso sobre desalación. Entonces, Humberto Peña nos pregunta qué opinión tiene ACADES sobre este proyecto y si es que ayuda a la incorporación de la desalación como alternativa a este proyecto. Mira, nosotros, ha sido uno de nuestros principales motivos de la asociación, es tratar de apoyar este tipo de iniciativas, pero de hacerlas también eficientes. Diría que son un poquito de sentimientos encontrados. Tiene cosas buenas, evidentemente. Primero se regulariza una condición que se llama la concesión marítima, que hoy día es un permiso para ocupar un espacio del fondo marino, pero que no te autoriza a sacar agua de mar. Entonces te genera una condición medio incierta. Por lo tanto, esto te dice, ok, usted va a poder usar una concesión marítima para desalación y va a poder sacar el agua de mar. Segundo, aborda el tema de la servidumbre. Todo proyecto de desalación de agua de mar va a poder constituir servidumbre para el transporte de esa agua hasta el punto de consumo o hasta el estanque, hasta la planta, etcétera. Que hoy día es una incertidumbre para proyectos como Aguas Pacífico. Tiene doble check. Tercero, el proyecto de ley establece que todo proyecto monopropósito, por ejemplo, una empresa minera o de cualquier tipo, si quieres una desaladora, tiene que disponibilizar al menos un 5% de su capacidad productiva y transporte para eventuales demandas en el entorno de esta infraestructura. ¿Ya? Ok, esto se daba en las evaluaciones ambientales, se da que las comunidades cercanas decían, oye, ¿cómo van a instalar una planta acá al lado? Yo necesito agua y cómo no me va a dar agua. Se da una discusión que no está arreglada. En este caso, el proyecto de ley establece un mínimo, un 5%, y además establece que no es a título gratuito, sino que quien quiera usarla tiene que pagar un OPEX que va a ser definido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. O sea, check, check, check. Acota esto y también favorece, digamos, la economía de escala para beneficiar a las comunidades cercanas a las instalaciones. Por ese lado, bien, pero la verdad es que tiene otras cosas que nos inquietan, ¿ya? No tiene una gobernanza clara, no sabemos exactamente quién va a ser la contraparte al final de esto, porque se habla del ministerio competente y esto está entre varios ministerios que han estado participando en el tema. No tiene unos plazos que realmente son inalcanzables en algunas instancias. Te dice, usted va a tener 180 días desde que le obtiene la concesión de desalación hasta iniciar la obra, y es un plazo inalcanzable. O sea, hay que hacer una licitación, hay que constituir las consorcios, hay que proyecto de financiamiento, es realmente ridículo ese número. Entonces tiene cosas que nosotros hemos tratado de levantar, ¿ya? Hay unas eh, condiciones dentro de los informes para obtener la concesión que podrían interpretarse como una segunda evaluación ambiental.
sea, hay cosas que se van incorporando en la discusión legislativa que en cierta medida al final lo que están haciendo es ponerle un poquito más de ladrillo en la mochila y van a hacer el proceso más lento. Creo que si nos enfocamos en estos temas buenos, ¿ya? Entonces, y sacáramos alguna ley mucho más sencilla, decir, ok, un proyecto de salación va a poder constituir servidumbre, check. Y vamos viendo caso a caso, sería un proceso mucho más eficiente. Esa es mi opinión personal y bueno, es la que hemos levantado dentro del análisis de acá. Está bien tener normas, está bien regular, pero tenemos que hacerlo buscando favorecer la seguridad hídrica, no darle más, ponerle más años, digamos, estos 8 o 10 años que nos estamos demorando hoy día. Gracias. Juan Carlos Latorre nos pregunta sobre, bueno, él plantea de que es importante realizar, abordar un modelo de negocio con participación pública y privada, em, orientado a proyectos de desalación que tengan una finalidad múltiple. Em, qué opina al respecto? Primero, un saludo a Juan Carlos, un prócer de la industria, diría yo. Oye, respecto a los modelos, ¿ya? Si esto tiene que ser público, tiene que ser privado, mixto. Dentro de acá de nosotros, la verdad que hemos tomado la definición de que vamos a apoyar todo proyecto que genere nuevas fuentes de agua para Chile, ¿ya? En ese contexto, bienvenido un proyecto público, si es que se quiere desarrollar una de esa línea, bienvenido un proyecto público-privado, como es la desalación, la planta de desaladora de Coquimbo, que se está viendo a través de la Dirección General de Concesiones, ¿no es cierto?, como una concesión a 30 años y bienvenido también los proyectos privados. Creo que deberíamos buscar incentivos para empujar algunos proyectos quizás emblemáticos desde el Estado, como te decía yo, bienvenido, pero no podemos ponerle trabas tampoco a desarrollos de proyectos que pueden ser monopropósito, con este 5% que, por ejemplo, establece el proyecto de ley para entregarle agua a las comunidades cercanas. No podemos ponerle trabas a ese tipo de proyectos porque muchas veces tienen plazos, ubicaciones y condiciones técnicas que pueden diferir de proyectos más macro que puedan ser liderados desde el Estado. Es súper bueno tener economías de escala y agregar demanda para obtener un proceso mucho más eficiente, pero no puede ser forzado y obligatorio. Si hay un tercero que en realidad necesita el agua antes, ¿ya? Y que puede hacer una desaladora en otro punto más cercano, debería tener también todas las facilidades para poder desarrollarlo. Entonces, nuevamente lo que andamos buscando es que Chile tenga agua. Vamos, nosotros hemos planteado esa línea, vamos a apoyar todo tipo de proyectos que busquen ese tipo de soluciones. Estoy de acuerdo con Juan Carlos que el Estado tiene algunos roles que tomar. Pienso, sin embargo, que donde tiene más incidencia, donde podría ser más eficiente, es en el transporte. Porque si el Estado el día de mañana toma estos estudios de transporte carretera eficiente y dice, ok, acá vamos a construir un tubo, lo vamos a concesionar, yo me voy a encargar de los estudios ambientales, yo me voy a encargar de los permisos sectoriales, me voy a encargar de toda la gestión de servidumbres y terrenos, y voy a decir, ok, ¿quién quiere construir este tubo? Va a ponerlo por un cierto tiempo y que cobre peaje a las desaladoras que en la costa se conecten acá y que entreguen agua en un punto del valle ahí tiene, y que el Estado de alguna manera garantice, estoy hablando de un modelo genérico, ¿eh? Garantice, por ejemplo, el consumo de los sistemas de agua potable rural de algunos sectores, creo que ahí tiene podría tener mucho que decir y mucho que optimizar dentro de una instancia que es muy compleja, que es el transporte del agua, que normalmente puede ser más compleja que el proceso de desalación en sí. Esa es una opinión que hemos estado tratando de construir dentro de la asociación. Estamos haciendo algunos estudios de gobernanza precisamente en esa línea. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta de Sebastián Bernstein, que pregunta si es que existen casos de uso de agua desalada para agricultura en algún lugar. Sí, los más desarrollados se dan en España. Bueno, hay zonas donde no tienen otra fuente, Medio Oriente, pero en España hay varias experiencias al respecto. Se forman comunidades, ¿ya? En la Almería, sobre todo, hay uso de agua para agricultura allá. Hay algún tipo de subsidios, ¿ya? Pero que han favorecido, se han complementado con proyectos de tecnología de riego, ¿ya? Y se han complementado también con el desarrollo de ciertos cultivos específicos que tienen un valor agregado, ¿no es cierto?, que les permite cubrir los costos de operación, principalmente del proceso de desalación, que debe estar cerca de los $0,4 por metro cúbico.
como OPEX, sin la inversión. Entonces, sí hay experiencia, estamos estudiando también eso, queremos ver la fórmula de replicar. Eh, Muy importante el tema del consumo spot o el consumo permanente, o sea, si tú vas a hacer una infraestructura para operarla para una demanda que es estacional, es mucho más complicado que una demanda permanente en el tiempo para efectos de financiamiento de los proyectos, pero sí hay experiencias y sí nos encantaría trabajar con la industria agrícola en Chile, lo estamos haciendo, tenemos algunos convenios ahí para tratar de ver esa opción dentro de estos proyectos multipropósitos, sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que ya estamos en la hora. Quiero agradecerte tu disposición y tu Muchas gracias a ustedes, presentación y bueno, y agradecer a todos los asistentes, a todos los participantes. a Un todos los gran saludo participantes. y sigamos empujando, que necesitamos un Chile con agua. Perfecto. Muchas gracias, que estés muy bien. Nos Saludos a vemos, chicos. todos. Que estén bien, hasta luego.